tercer grado. Bienvenidos una vez más a una nueva actividad de Aprendo en Casa. En esta oportunidad quiero saludar a algunos de mis niños, como son María Fe, Ángel, Ismael, Alejandra, Bianquita, Marco Moreno y Alexa. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de comunicación. Y la competencia es se comunica oralmente en su lengua materna. Las capacidades. Obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral, adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Seguro que por la imagen ya te estás dando cuenta de qué haremos el día de hoy. La actividad 3 de esta semana 30 es entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Ya lo hemos hecho anteriormente. Ya eres un experto o una experta. Nuestra meta, entrevistar a un miembro de la familia, pero esta vez para recoger información sobre una receta saludable. Iniciemos entonces con el primer momento, antes de la entrevista. Revisa tu portafolio o cuaderno y ubica lo que aprendiste en la actividad 5 durante la semana 27 y responde estas preguntitas. ¿Cuántas personas dialogan en una entrevista? ¿A quién entrevistaste en esa oportunidad? ¿Para qué realizaste la entrevista de ese día? ¿Cómo elaboraste la entrevista? Ahora comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para la entrevista a un miembro de tu familia. Escribe las ideas en el siguiente cuadro. ¿Para qué realizar la entrevista? Pues obviamente para 3 motivos. Primero, para recoger información sobre una receta saludable. El segundo, para saber qué alimentos sirven en el almuerzo. Y el tercero, para saber la proporción del alimento que se sirve en el almuerzo. ¿Qué vas a preguntar? De acuerdo a cada fila, tú harás una pregunta y también dirás a quién puedes entrevistar. Puede ser a la persona que más cocina en tu casa, que es tu mami, o de repente a tu abuelita que tiene mucha experiencia cocinando, ¿no? O de repente hay un papá que tiene muy buena sazón y que le sale excelente un plato. Ahora prepara y organiza tus preguntas. Mínimo 5 preguntas. Apóyate de tu guía de entrevista. ¿Te acuerdas cómo era? Te la presento. Recuerda que tu guía debe tener al inicio un título. Ponle un título creativo. También están los datos de la presentación a la persona que vas a entrevistar. El nombre del entrevistador, el nombre del entrevistado, el tema de la entrevista y la fecha en que harás la entrevista. También recuerda que tenemos las preguntas para la entrevista. Acá yo te doy 3. Tú agrégale 2. Puedes utilizar estas como puedes utilizar otras también. Acá tenemos, primera pregunta, ¿qué comidas principalmente preparas en el almuerzo? Desde tu experiencia, ¿qué receta de una alimentación saludable recomendarías? También, ¿qué alimentos combinan con la preparación de esa receta saludable? Y las otras 2 preguntas las puedes crear tú. Y finalmente, recuerda que en el cierre de la entrevista debes agradecer a la persona que fue entrevistada y tal vez dar un pequeño mensajito final. Ten en cuenta algo muy importante.
Acuerda con tu familiar el día y la hora de la entrevista porque de repente también tu familiar tiene algunas cosillas que hacer. Lee las preguntas con anticipación y escríbelas para tenerlas a la mano. Puedes tener tu guía de entrevista lista. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más información. Muy bien, tú sabes que tienes que darle una adecuada entonación a la hora de formular las preguntas. Durante la entrevista te voy a dar estas recomendaciones muy importantes. La primera, saluda e indica el propósito de la entrevista, ¿no? Es decir, buenas tardes, mamita. En esta oportunidad estamos acá reunidos porque quiero entrevistarte sobre una alimentación saludable. ¿Cuál es el plato preferido que te sale? ¿No? Entonces, tú tienes que saludar e indicar el propósito. No vayas de frente a las preguntas. También es importante formular las preguntas con voz clara y precisa, ¿ya? Que se te entienda bien. Luego, escucha atentamente las respuestas, porque de repente puedes formular una repregunta a tu entrevistado. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada, para que en otra oportunidad también te puedan servir de repente en otra entrevista, con otro tema. Y contar con un medio móvil para grabar tu entrevista. Pero antes de hacerlo, solicita el permiso y consentimiento del entrevistado. Después de la entrevista, ¿qué es lo que vas a hacer? Invita a tu familiar entrevistado a que comente qué le pareció el tema, la experiencia sobre las recetas saludables, qué te comunicó y cómo se ha sentido durante la entrevista. ¿Se sintió bien? ¿Se sintió cómodo? ¿Se sintió al comienzo nervioso? Que te comente. Luego, una vez que te encuentres sola o solo, revisa el audio de tu grabación o el videíto de tu grabación y las anotaciones realizadas para verificar la redacción. Es muy importante la corrección de las palabras, la corrección de alguna pregunta. Si formulaste una repregunta, agrégala ahí. Es el momento de colocarla en tu guía. Llegó el momento de reflexionar sobre tus aprendizajes a través de los siguientes criterios. Formulaste preguntas sobre el tema y subtema según el propósito. Recuerda cuál era el propósito. La entrevista es sobre una receta que se prepara en el almuerzo. Puedes volver a leer el propósito también. Escuchaste atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Te expresaste con claridad y con tono de voz adecuado durante la conversación con la entrevistada o el entrevistado. Tomaste nota y o grabaste con consentimiento las respuestas de tu entrevistada o tu entrevistado. Revisaste tus anotaciones luego de la entrevista para asegurarte un adecuado registro de las respuestas. ¿Agradeciste y te despediste cortésmente de la entrevistada o el entrevistado? Las tareas a presentar. Primero, las preguntas antes de la entrevista. También la tabla donde organizas tus ideas. En tercer lugar, tu guía de entrevista. En cuarto lugar, la entrevista en video a tu familiar o tal vez también puede ser en un audio. Tu tabla de reflexión de los aprendizajes. Muy bien, mis queridos niños, en esta actividad te vas a volver un reportero o una reportera de Canal 2 o de Canal 9 entrevistando a tu familiar, pero ahora con un propósito diferente. Puedes leer el propósito otra vez. Estamos hablando sobre los alimentos y tu entrevista se relaciona sobre la alimentación. Revisa la meta o el propósito de esta actividad. Cuídense mucho y nos vemos hasta el día de mañana.